Ahí estamos grabando. Entonces vamos de nuevo. Bueno, ahora respondemos eso. Lo último que vimos fue sobre la t-student, ¿sí? ¿Y por qué nos interesaba? Bueno, porque cuando no conocemos la varianza de la variable en la población, la vamos a estimar. Y ahora, entonces ya no sabemos cómo se distribuye. Bueno, antes, acuérdense que si conocíamos la varianza en la población, podríamos estandarizar esto. ¿Hoy? Y ya sabemos que este Z, ¿no? Se distribuye normal 0,1. ¿Bien? Bueno, pero si no conocemos la varianza, entonces vamos a tener que estimarla y ya no sabemos cómo se distribuye ese estadístico. Ah, mentira, sí lo sabemos. Sabemos que se distribuye t-student. ¿Bien? Y lo que habían dicho el otro día era esto de que qué pasaba con la varianza cuando aumentaban los grados de libertad. ¿No? No sé quién había preguntado. ¿Guido? ¿Eras vos? No, no sé. Yo pregunté, no sé, la clase pasada. Ah, Pablo. ¿No? Era esta. Sí, sí, justo esa. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, si derivan esto, ¿bien? Les va a quedar, bueno, la derivada de la, yo la hago así como muy rústica. La derivada de la primera 1, te queda 1 sobre b menos 2, más b por, y acá te va a quedar 1 sobre b menos 2 al cuadrado por menos 1, ¿no? ¿Está bien? La derivada, ¿vamos? ¿Estamos bien ahí? Ok. Ahora voy a seguir acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? B menos 2 al cuadrado, vamos a sacar factor común, así que nos va a quedar B menos 2, y arriba, de este lado, tenemos menos B. ¿Ok? Díganme si cometo algún error. Entonces, que B menos B se nos va. Nos queda menos 2 dividido B menos 2. O sea, que es negativa. Así que mientras aumentan los grados de libertad, la varianza disminuye. ¿Bien? Good. Bueno, y de hecho, cuando los grados de libertad, cuando en nuestro caso, que va a ser el n, aumente, se va a ir aproximando esta distribución t cada vez más a la normal. Y eso es lo que les había mostrado acá en un grafiquito, pero ya saben, ¿no? Esta es, por ejemplo, una t-student, que es la verde, con n igual a 3, y una normal, ¿no? Estandarizada, 0,1. A medida que aumente acá, se parece bastante, ¿no? Las dos son simétricas, campanadas, pero las colas son más densas para la T. Y a medida que aumenta el N, ya se parecen muchísimo. ¿Bien? Está buenísimo eso. Sobre todo porque yo ya les dije que nosotros a la larga vamos a tener Ns grandes, por suerte. Pero bueno, mientras que usemos N chico, vamos a tener que usar la T. Así que la aprendamos. Bien. Esta era la tabla, que ya la saben usar. Y acá había un mínimo ejercicio que no sé si lo hicieron. ¿Quieren que lo hagamos así muy rápido? En realidad no tiene mucha gracia. Imaginen que tenemos un escenario en el que el ingreso de los trabajadores de una empresa se distribuye normalmente con media desconocida y varianza desconocida. Se seleccionan 6 trabajadores al azar, ¿no? Se ve cuánto gana cada uno. Entonces, esta variable I sub I va a representar el ingreso del trabajador I. Entonces vamos a tener 6 puntos, 6 observaciones. Y podemos calcular en base a esta muestra que tomamos, la media muestral, y también podríamos estimar la varianza, ¿no? Con este S. Ahora, se nos pide que calculemos la probabilidad
con qué probabilidad aproximada, ¿no? De que la media muestral esté a 2 desvíos estándar, pero del desvío calculado, del desvío muestral, 2 desvíos estándar muestrales, ¿sí? De la verdadera media poblacional. Entonces, nos pide calcular la probabilidad de que esta distancia, ¿sí? Acuérdense que nosotros vamos a tener, va a haber un valor de la media poblacional, hay un valor, el verdadero, el que no conocemos. Después, según la muestra que saquemos, vamos a tener un valor de la media muestral. ¿Sí? Pero teóricamente, según la muestra que saquemos, yo podría tener valores que me caigan por acá, me caigan por acá, algunos me van a caer por acá, otros por acá, otros por acá. ¿Sí? Después va a haber un acto de realidad en el que yo voy a sacar una muestra y voy a calcular un valor observado. ¿Bien? Pero es una variable aleatoria la media muestral. ¿Bien? Así que lo que me está pidiendo es la probabilidad de que, ¿con qué probabilidad esta diferencia está entre, es menor a 2 desvíos estándar muestrales? Bien, entonces, esto es lo que me piden. ¿Y yo qué sé? Yo sé que este estadístico se distribuye de student. ¿Bien? Así que puedo agarrar y pasar esto que estaba multiplicando, bueno, tengo la próxima. Eso que está multiplicando, ¿no? Lo paso dividiendo acá. Así que me queda al final calcular la probabilidad de que una t-student esté entre -2 y 2. ¿Bien? Eso es lo que me piden calcular. Voy a la tabla y encuentro la probabilidad de que una t con 5 grados de libertad, porque acuérdense que tenemos n igual a 6, ¿sí? Esté entre 2 y -2. Acuérdense que esta distribución es simétrica. Bueno, no van a encontrar justo el valor 2 en la tabla cuando vayan. No va a estar tabulado. ¿Bien? Así que busquen el que está más cerquita de 2, o algunas veces lo que hacen es hacer el promedio, ¿no? Entre 1,95 y 2,15. ¿Bien? Bueno, y si en vez de haberle preguntado cuál es la probabilidad de que la media muestral esté de la media poblacional a 2 desvíos muestrales, se le hubiera 2 desvíos estándar estimados, se les hubiera dicho que lo hagan en realidad con la varianza poblacional, en el caso en el que uno conociera la varianza poblacional. Bueno, en vez de situarnos sobre la t-student, podríamos ir a, deberíamos, ¿no?, trabajar con la normal. ¿Bien? Pero como no conocíamos la varianza, entonces el estadístico que íbamos a usar se distribuye t-student. ¿Bien? Este estadístico se distribuye t-student. Este otro estadístico se distribuye normal. 0,1. ¿No? Nada. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Buenísimo. Por ahora venimos trabajando siempre con poblaciones que son normales, ¿sí? Acuérdense de eso. Recién pudimos aplicar este estadístico T, porque la población se distribuía normal, entonces ahí yo ya sé que este estadístico se distribuye
distribuye normal. Ahora vamos a ver otra cosa, que también es para poblaciones normales, pero dentro de un ratito nos vamos a mover a poblaciones que no son necesariamente normales. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Una distribución que nos va a servir para comparar varianzas entre poblaciones. ¿Bien? Y esa distribución es la F de Fisher. ¿Cuál es la distribución? Bueno, es una división, ¿no?, de dos variables aleatorias que se distribuyen chi cuadrado, y cada una se divide por sus grados de libertad. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos variables aleatorias que se distribuyen chi cuadrado, y las dividimos, y a cada una de esas la dividimos por sus grados de libertad, la distribución de esa nueva variable, ¿sí?, se va a distribuir F. Y esta F nos va a servir para comparar varianzas. ¿Bien? Así que aprendamos entonces un poquito sobre la F de Fisher. Bien. Tenemos, en este caso, le llamé W1 a la primera variable que se distribuye, o sea, W1, ¿sí?, se distribuye chi cuadrado con B unos grados de libertad, y tenemos otra variable, W2, que se distribuye chi cuadrado con B 2 grados de libertad. ¿Sí? Bueno, si dividimos W1 y W2, y a cada una de estas las dividimos por sus grados de libertad respectivos, esto se va a distribuir F de Fisher, con B1 grados de libertad en el numerador y B2 grados de libertad en el denominador. ¿Bien? Así que lo bueno es que esta variable, esta distribución, perdón, está tabulada también. Y, bueno, si no, pueden usar la aplicación, obviamente. Y si van a usar la tabla, tengan cuidado nomás de buscar siempre la distribución correcta, porque dependiendo de cuál sea el grado de libertad de la variable del numerador y del denominador, te va a cambiar, ¿no?, en qué distribución vas a estar. Entonces, por ejemplo, si uno está en el caso en el que tenemos 4 grados de libertad en el numerador y 2 grados de libertad en el denominador, ¿sí? Entonces esto sería 4, 2, una F 4, 2. Bueno, y quiero encontrar el valor de F tal que a la derecha se acumula una probabilidad de, y alfa le pongamos que es 0.05. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer es, me voy a situar en este cuadrante y voy a ir y buscar qué valor de F acumula a la derecha 0.05. Listo. 19.25. ¿Sí? Bueno, así buscan en la tabla, entonces hacen la aplicación poniendo los grados de libertad, como quieran. Pero acá ya conocen entonces esta nueva distribución F, que es un ratio de chi cuadradas, divididos por sus grados de libertad. Y que esta distribución nos va a servir, ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Para qué la vamos a usar? ¿Para qué me sirve a mí conocer una distribución? Bueno, porque está bueno que hay cosas, variables, que tienen una distribución determinada. Si nosotros sabemos con qué probabilidad se pueden producir ciertos valores, entonces nos va a servir para después poder hacer inferencias sobre los valores de los parámetros de la población. En este caso, sobre ratios de varianza. ¿Y por qué? Bueno, perdón, sí. ¿te puedo hacer una pregunta antes que avances? Sí. ¿Por qué el anterior no me dio cuando cargué los datos en la app? No sé. Pusiste los grados de libertad, pusiste 4 y 2, Sí. X 0,05. 0.05, pero fíjate que por ahí la app te está tirando lo que acumula a la derecha al revés. O sea, fíjate si estás calculando la probabilidad de que sea mayor que... Mayor que, sí. O menor. Me da casi 1. El valor te da 1. Prácticamente. A ver si querés, decime exactamente qué estás haciendo. En la F pongo en D1, que aparece con una D. Ajá. En D1 pongo 4, en D2 pongo 2. Ajá.
en X pongo 0,05 Sí, y después le pido en que el me dé X, ajá, en el X. Y después le pido no, que me dé sí. mayor a X. Pero es que en vez del X tiene que ser la probabilidad lo que vos tenés que poner ahí. Poné el X, poné 19.25. Ah, ¿Estás ok, usando Probability Distribution? sí. En el cuadradito rojo tenés que poner 0,05. Ah, ok, ok. En No, algún no. valor tiene que decir P y en el otro X. Perfecto, perfecto. Gracias, Román. Muy bien. ¿Ahí dio o no dio? Sí, da perfecto. Perfecto. Bueno, Profe, muy ¿le puedo bien. hacer una consulta? Sí. En las filminantes de la tabla, ¿podría explicar por qué la esperanza y la varianza se dan de esa manera? No lo termino de ver, no me termina de cerrar. En la figura de la tabla, En la filmina anterior a la tabla, esta. en esta. No sé por qué si B2 mayor que 4, por ejemplo. Ah, es que está definida para para B2 mayor que 4, acá, este valor. Pero por ahí es algo que en algún ejercicio quizás después las tienen que calcular a la varianza. Acá no, yo no se la estoy demostrando, le estoy diciendo nomás que cuál es el valor de la varianza. Pero quizás en algún ejercicio después les puede salir que calculen la varianza de una distribución que F de Fisher. Ok, pero ¿qué pasaría si no se cumplieran esas condiciones? No la puedo calcular, no existe eso. No está definida para B menor que 4 acá. Buenísimo. Igual a nosotros ahora no nos interesa eso en particular, pero sí les puede interesar para algún ejercicio en el que tengan que calcular la varianza, así que está bueno que después la traten de calcular. ¿Sí? O bueno, si les aparece en un ejercicio en el práctico, genial. Si no, después decime y que la calculamos en alguna clase. Bien, ¿para qué nos sirve esto de saber que una distribución F es igual al ratio de 2 chi cuadrado? ¿Sí? Una chi cuadrado por acá y otra chi cuadrado por acá, con sus grados de libertad. Bueno, porque en la otra clase vimos que este estadístico que combina a la varianza muestral, ¿sí? Que tiene la varianza muestral adentro, pero tiene otras cositas más, porque tiene a la varianza poblacional, que no la conocemos. Se distribuye chi cuadrado, ¿sí? Así que ya conocemos una variable aleatoria, este estadístico, que se distribuye chi cuadrado. Y lo que van a ver es que entonces, si nosotros tenemos una división de la varianza, a ver, esperen, si dividimos este chi cuadrado, imaginen que viene de una población J, ¿sí? Tenemos dos poblaciones, una población J y tenemos otra población I, ¿sí? Y queremos comparar las varianzas de estas dos poblaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, nosotros sabemos que si sacamos una muestra, nj menos 1 por s cuadrado j dividido sigma cuadrado j va a tener una distribución chi cuadrado. ¿Sí? Dependiendo de la muestra que tenga, va a tener un valor distinto. Esto es una variable que va a cambiar dependiendo de la muestra. Y podría ser lo mismo para otra muestra que yo saque de la otra población. ¿Sí? Bueno, vean que si yo divido estas dos cosas, y a su vez a cada una la divido por los grados de libertad. De cada una. Voy a tener una división de 2 chi cuadrados, que se dividen cada una por su grado de libertad, así que voy a tener una variable nueva que se va a distribuir f de Fisher. ¿Bien?
y vean cómo me queda. Este se va con este se va con este. Así que al final, la división de estas dos variables me queda igual a la varianza muestral de cada una de las dos poblaciones dividida su varianza poblacional. ¿Bien? Por lo tanto, yo ya sé que este ratio, tiene una distribución conocida, que es F. ¿Ok? Bueno. ¿De qué me va a servir conocer esto? ¿Sí? Esto es lo mismo que recién. ¿Para qué creen que me puede servir? Que yo sepa que esto tiene una distribución F, una distribución conocida. ¿Sí? No sé, las variancias de las muestras las puedes calcular. Yo podría llegar a calcular una varianza de las muestras. Claro, yo puedo sacar una muestra de cada población y hacer este ratio. ¿No? Sí, pero te faltan dos datos después. Pero esto no lo conozco. Es verdad. Pero está buenísimo, es por ahí. ¿Gonzalo es tu nombre? Sí. Bien. Lo que dijo Gonzalo es eso justo, lo que queremos. ¿Para qué nos va a servir? Nosotros no conocemos este ratio, pero podemos llegar a conocer este. Con dos muestritas, una de cada población, lo vamos a saber. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. A mí lo que me interesa en realidad es conocer este ratio. Yo quiero saber si la varianza de una población es más grande que la de la otra, por ejemplo, ¿no? Si la dispersión de salarios en una provincia es más grande que la dispersión de salarios en otra provincia, o como quieran, para lo que quieran usar, o la dispersión de algún tipo de activo, ¿no? El rendimiento de algún tipo de activo es mayor que otro, lo que quieran. Bueno, eso es lo que no conozco. Pero gracias a que yo sé que este ratio se distribuye F, voy a poder acercarme a algo. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la lógica que voy a usar? Acuérdense que todo esto yo les doy las distribuciones y hasta ahora solamente tienen que conocer las distribuciones y saber que este estadístico se distribuye así. Pero yo les quiero decir un poco para qué les va a servir, que es lo que vamos a ver más adelante al final. Pero intuitivamente, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, imaginen que lo que yo quiero chequear es si la varianza en dos poblaciones es la misma, ¿o no? Si la varianza fuera igual en las dos poblaciones, ¿esto qué sería? 1. Muy bien. Entonces, bajo el escenario en el que la varianza sea igual, yo ya sé que el ratio de mis varianzas muestrales se distribuye F. Si el escenario es que son iguales. ¿Bien? Entonces, otra vez voy a hacer este supuesto y decir, ok, veamos qué tan probable es que yo encuentre un valor de, y ahí voy y saco una muestra de cada población, calculo los S, que los puedo calcular, ¿no? Y no sé, y me da 5. Me da que la varianza muestral en la población 1 es 5 veces más grande que la varianza muestral en la población 2. ¿Bien? Yo lo que quiero saber es si incluso en este caso, y que a mí me tocó una muestra tal que me da 5, este ratio, lo que quiero saber es qué tan probable es que yo encuentre este valor de 5 si en realidad las dos varianzas fueran iguales. Y bueno, listo, entonces voy a la tabla y me fijo, ¿qué tan probable es que yo encuentre un F igual a 5? ¿Sí? Y bueno, y ahí tengo que ver cuál es mi N1, cuál es mi N2 para situarme en la F adecuada, ¿no? Para venir acá y ver en dónde me voy a situar.
Pero lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿qué tan probable es que yo saque un valor así o más alto? Y otra vez, digo, bueno, imaginen que la probabilidad de sacar un valor de 5 o más, no sé, es del 20%. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que incluso bajo un escenario en el que las varianzas son iguales, puede ser que a mí me toque un ratio de varianzas muestrales que parece muy, muy diferente. ¿Sí? Eso puede ser, con un 20% de probabilidad yo puedo tener valores que están por arriba de 5, por ejemplo. ¿Sí? Eso me puede pasar quizás porque los n son muy chiquitos. Saqué 4 de un lado y saqué 8 del otro. Después cuando los n sean más grandes, seguramente, si en el escenario en el que las dos varianzas sean iguales, sacar un ratio de varianzas muestrales de 5 va a ser algo muy raro. Mucha mala suerte. Entonces, nosotros decimos como esto de mucha mala suerte, empezamos a desconfiar. Quizás el ratio de varianzas no es igual. Quizás las varianzas son distintas. ¿Ok? Entonces, si el escenario es otro, el n es mucho más grande, y yo saqué 5, ¿no? Por ahí nosotros en general ponemos un intervalo, un nivel de significancia que ya van a ver bien, pero yo ya les comenté que ponemos como un límite antes, ¿no? Y decimos, bueno, si me cae en la zona de rechazo, que imaginen que esta zona de rechazo solo defino valores que con 5% de probabilidad nomás me van a aparecer, ¿no? Entonces, imaginen que esta zona de rechazo, no sé, se determina como con un nivel de 3. Bueno, a mí me voy, saco el ratio de varianzas y me da 5. Bueno, lo que voy a concluir ahí es que seguramente estas varianzas no son iguales. Las poblaciones tienen varianzas distintas. Porque si fueran iguales, con muy poca probabilidad me hubiera tocado un ratio de 5. ¿Bien? Bueno, hice todo un acting terrible para que entiendan para qué nos sirve esta F. Después se va a entender mejor, pero ¿sí, les quedó la idea? ¿No? Sí, Bien. profe. Puede ser que el intervalo de significancia tiene que ser muy bajo para vos poder decir que eso puede ser que sean iguales, o al revés, tiene que ser muy alto. Claro, ahí es muy bajo. Es como, bueno, imagínate que 1%, con 1% de probabilidad yo puedo sacar un valor de 5 o más, ¿no? Pero yo digo, bueno, pero es 1% de probabilidad, existe la probabilidad. Y acá voy a citar a uno de mis mejores amigos de la facultad, así cuando yo justo estaba en esta época de ustedes, tenía un amigo que estaba muy enamorado de otra compañera mía. Y entonces, bueno, intentaba y no daba. Pero una vez le dijo, bueno, a ver, dejémoslo claro, ¿con qué probabilidad me darías bola? Y dijo, bueno, 1 en 1.000.000, le dijo la chica. Y él vino re contento y me dijo que hay una posibilidad en 1.000.000. Quiere decir que existe la posibilidad. Y entonces él no rechazaba que puedan terminar juntos y terminaron juntos. Así que puede ser que todo suceda acá, y algunos tienen un límite mucho más laxo que otros. Al límite lo pone el investigador, porque al final es con qué riesgo, ¿no? Quiero asumir y decir algo que por ahí no lo es. Acá es con qué riesgo yo voy a ir a decir las varianzas son distintas, ¿no? Entonces, si yo me pongo un límite del... ¿Se entendió ahí? Sí, más o menos, digamos, entonces ahí es cuando cae, por ejemplo, en que decían que los valores por ahí más típicos son 1%, 5%, 10%, cae en Sí. ese intervalo, digamos. Eso. Los valores en general, los más típicos, son esos que vos dijiste. Como hasta 10% ya son... En general uno se pone 5%. Como después del 10% algunas veces, cuando somos un poco más flexibles.
Dice, bueno, sí, puedo cometer un error con un 10% de probabilidad. Todo esto lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante, porque imagínense que ahora estamos construyendo los conocimientos para poder llegar a ese momento en el que vamos a decidir formalmente si rechazar o no una hipótesis. Pero esto para que ustedes sepan que esto que vamos a ver ahora, que por ahí suena muy aburrido, no sirve justo para tomar estas decisiones. ¿Bien? Bueno, entonces, esto ya lo aprendimos. Acá hacemos un ejercicio como el que hicimos recién medio mentalmente, pero con numeritos. Tomamos dos muestras independientes, ¿no? De dos poblaciones. La población 1, una muestra de 6, y en la población 2, una muestra de 10. Y cada población tiene distribución normal, la variable, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es encontrar el número tal que, este número B, ¿no? Tal que, pero esperen que no le dije la parte más interesante. Tiene la misma varianza, ¿ok? Las dos poblaciones. Así que otra vez vamos a estar en el que esto es igual a 1. Alguna vez un ejercicio le va a dar que eso es igual a 2, ¿no? Lo que sea. Bien. Entonces, dado que eso es igual a 1, ya sé que este ratio de varianza muestrales tiene distribución F de Fisher. Y me están pidiendo que calcule la probabilidad de que el ratio de varianzas muestrales sea menor que un valor B, ¿no? Y que el valor B tal que esa probabilidad sea 95%. ¿Sí? El valor B tal que la probabilidad de que el ratio me caiga por debajo de ese valor sea 95%. ¿Bien? O sea, me está pidiendo este valor B y que esta masa sea del 95%. ¿Sí? Bueno, la tabla ya está, ustedes pueden ir y hacer el cálculo acá con la aplicación, pero si quieren hacerlo con la tabla, tienen que dar vuelta el valor, ¿no? Entonces, esto es igual ¿a qué? En la tabla tienen el acumulado a la derecha. ¿Ok? Así que es igual que de 1 menos la probabilidad de, y este pedacito, sea igual a 0.95. ¿Bien? Así que al final lo que van a hacer es, en la tabla, buscar el valor que me acumula a la derecha, 5%. ¿Bien? Y bueno, listo, van a la tabla y acá teníamos 5 grados de libertad en el numerador y 9 en el denominador. ¿Bien? 5 grados y 9. ¿Ok? Y lo que quieren buscar, dijimos, es el valor que me acumula acá, 5%. Así que vamos sobre esta línea. Y encontramos que ese valor es 3.48. ¿Bien? O sea que 3.48. Así que con lo que yo les conté recién de cómo vamos a interpretar estas cosas. Si yo les digo, por ejemplo, saqué una muestra de cada lado y me dio 3. Y mi nivel para rechazar algo va a ser este nivel de significancia del 5%. Con lo que yo les conté recién ya se hacen una idea de qué decisión voy a estar tomando yo. ¿Voy a rechazar que son iguales o no? Las varianzas de las dos poblaciones. Yo les estoy diciendo que al final saqué las muestras de cada población. Porque esto es teórico, lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Tenemos un N1, un N2 y nada más. Sí, lo tengo que rechazar.
Porque la probabilidad va a ser más grande. Pero si saco 3, ¿no? Si sacás 3 te cae dentro del 95%. Claro, está dentro de los Eso. valores que están fuera de la zona de rechazo, digamos. Eso, ¿no? Imaginen si saco 1. Si saco las 2 muestritas, hago los cálculos de las varianzas muestrales, las divido y me da 1, me da que son iguales. Ahí no rechazo que sean iguales las varianzas en la población. Si saco en vez de 1, esa es obvia, ¿no? Pero si saco en vez de 1, 1,5. Voy a decir que una de las varianzas es 50% más grande que la otra. Y si saco 3, digo que es 3 veces más grande que la otra. ¿No? Este es el problema de por ahí tener muestras chiquitas, que al final no puedo decir nada, porque esos valores, sacar una varianza, muestral en una población que tiene la misma varianza que la otra, ¿sí? Y compararla con otra varianza muestral de la otra población. Las dos tienen la misma varianza. Imaginen que, nosotros no sabemos, pero imaginen que las tienen. Pero si son muestras muy chiquititas, me pueden tocar cosas muy poco representativas de las poblaciones. Y cuando yo hago el ratio, no sé, me da una cosa como 3, o sea, una de las varianzas muestrales es 3 veces la varianza muestral de la otra. Pero eso es algo probable, me puede pasar. ¿Sí? Ahora, si yo aumentara el n, seguramente eso ya dejaría de ser muy probable. Y me serían... ¿Está bien ahora? ¿Se entiende? Vos Muy bien. rechazás todo lo que está a la derecha, digamos. Todo lo que Claro. es eso que está en el 5% que se desfasa de lo que es real. Sí, porque eso quiere decir que una de las dos es mucho más grande que la otra. ¿No? Uno siempre lo que trata de hacer acá es ordenar el ejercicio. Después cuando ustedes les den números, ustedes imaginen que sacaron una muestra de verdad en cada población, y tienen 2 números, van a tener, no sé, la primera S1 es igual a 5, el desvío, la varianza muestral. Y para la otra población es 20. ¿Sí? Bueno, ahí, si ustedes quieren comparar si las 2 varianzas son iguales, ustedes lo que quieren comparar es que las 2 varianzas sean iguales. Ustedes no conocen la varianza de las 2 poblaciones. Solamente tienen estas observaciones muestrales. Bueno, van a ir a hacer un test con una F, imponiendo que sigma cuadrado 1 es igual a sigma cuadrado 2, y cuando hagan el test, en vez de poner S1 sobre S2, pongan S2 sobre S1. ¿Sí? Siempre pongan la más grande arriba. Ustedes lo que al final quieren ver es si una es más grande que la otra. Y por eso entonces siempre nos movemos mirando a la derecha. Igual yo ya me quedo contenta con que hayan entendido para qué les sirve esta F, ¿no? Para comparar varianzas, y después vamos a hacer bien los tests. Porque, bueno, en esta unidad, imaginen, esta unidad es conocer distribuciones muestrales. Pero uno no se motiva mucho de conocer distribuciones muestrales si no sabe para qué va a usar estas distribuciones. Entonces, al final tengan en cuenta que todas estas las vamos a usar para hacer test de hipótesis. Profe, entonces, viendo esto que te sirve para comparar varianzas, si a vos te preguntaran para qué te sirve entonces la distribución de Fisher, ¿podría decir que te sirve para comparar la dispersión de 2 poblaciones distintas? Sí, eso. Al final, la varianza es una medida de dispersión. Claro. Y para ver qué tan exacto es el análisis, digamos, de cada una. Por ahí, bueno, es que muchas veces nosotros como economistas no le ponemos tanto valor a la dispersión y es súper interesante, ¿no? Al final,
nos habla de la heterogeneidad en la población. Uno quisiera saber ya deberíamos querer conocer en general la varianza de las variables, porque es súper interesante, nos habla de la heterogeneidad. Si es que somos todos iguales, ¿no? Tenemos todo el mismo salario, o en realidad hay un montón de dispersión salarial, y una de las medidas que hace un resumen de esta dispersión es la varianza. Así que de por sí la varianza nos va a interesar. Y después otra cosa que vos dijiste recién, lo de la precisión, es que nos va a interesar la varianza de los estimadores que hagamos, ¿no? De las estimaciones que hagamos. Y ahí, acá acuérdense que tenemos una estimación, ese cuadrado, ¿sí? Es una estimación de la varianza en la población. Pero después nosotros vamos a tener de la varianza de la variable X, ¿sí? Pero bueno, después uno también le interesa la precisión, como dijiste vos, ¿no? De otras variables, de nuestras estimaciones, por ejemplo, de la media muestral. ¿No? No sé quién me habló recién, pero era sobre esto más, ¿no? Yo, ¿Pablo? Dani. Sí. Bien. Entonces, en este caso, justo conocemos que es sigma cuadrado sobre n. Así que esta estimación nos va a servir para estimar la varianza del estimador. Pero bueno, no siempre va a suceder eso. Pero de por sí nos interesa conocer un estimador de la varianza, porque eso muchas veces queremos saber, conocer sobre la heterogeneidad de una variable. Eso es algo que por ahí nosotros después caemos, yo caigo siempre en la trampa de analizar medias, todo el tiempo medias. Porque bueno, conocemos la distribución de la media, ahora ya vamos a ver, es muy práctico. Cuando las cosas se complican un poco más, no podemos decir mucho. Pero bueno, acá con la varianza sí. Y bien. ¿Se dan cuenta por qué es interesante la varianza? Profe, por ahí el año pasado cuando yo cursé estructura, no utilizábamos mucho, bueno, no era tan recomendable utilizar el tema del desvío y de la varianza porque cuando medíamos desigualdad, porque eran invariantes a la escala. Por ahí es por eso que no se usan tanto. Muy bien, tal cual, ¿no? Y ustedes seguramente al final entonces veían distribuciones de percentiles. Sí. ¿No? Sí. Tal cual. Pero bueno, no por eso deja de ser interesante. Pero después es cierto, y muy cierto lo que dijo Joaquín, que al final la varianza depende de cuál es la escala. Imaginen acá, no sé, si medimos en pesos o medimos en dólares los salarios, la varianza va a ser distinta. Entonces, pues comparar es muy difícil. Así que, por suerte hay un montón de medidas de dispersión. Y bueno, los cuantiles, los percentiles, esos son los que, es cierto, al menos los que yo más uso para hablar de dispersión. Pero bueno, depende mucho de en qué área termines especializándote por ahí. Y cuál sea tu interés, ¿no? ¿Qué tipo de dispersión querés ver? Bueno, ahora vamos a pasar a una parte que yo siempre digo que me debería volar la cabeza, porque es un teorema muy útil. Y es el teorema central del límite. A ver. Vamos a pasar a las otras slides. ¿Están todos divertidos? Un poquito de pausa. Ahí estoy grabando. Ya. Ahí. Bueno.
Se traba un poco. Ahí está. Bueno, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos estadísticos muestrales para la media muestral, ¿sí? Para la varianza y para comparar varianzas. Se los dejo acá para que repasen ustedes, ¿sí? Pero la idea es que todos estos estadísticos que vimos hasta ahora venían de poblaciones normales. O sea, si la variable se distribuía normal, entonces sabíamos cómo se distribuían estos estadísticos. Y de ahí, entonces ya podíamos hacer muchas cosas, vamos a poder hacer test, etc. Pero ¿qué pasa cuando la variable en la población no se distribuye normal? O no sabemos cómo se distribuye. No importa, no es la muerte de nadie, porque tenemos el teorema central del límite, que nos va a hablar de la distribución de algunos de estos estadísticos cuando no conocemos la distribución de la variable en la población o sabemos que no se distribuye normal. ¿Bien? Entonces, solo para centrarnos en algo, les digo, ¿sí? Nosotros sabíamos que la media muestral tiene una distribución, ¿sí? Normal, mu sigma cuadrado sobre n, cuando la variable x se distribuye normal en la población. ¿Bien? Eso es lo que sabemos hasta ahora. Bueno, ahora vamos a ver que esto, cuando n es grande, sin importar cómo se distribuya la variable en la población, ¿sí? No importa cómo se distribuya x, también se va a cumplir esto que acabo de recuadrar, ¿sí? Bien. Entonces, informalmente la idea de este teorema es que sin importar cuál sea la distribución poblacional de la variable y, la media muestral tendrá una distribución muestral que es aproximadamente normal cuando n es grande, cuando las muestras son grandes. Y nosotros vamos a trabajar con muestras grandes, por suerte, en la vida real, pero acá algunos ejercicios le van a parecer que muestra pequeña, muestra grande, y bueno, tienen que ver qué estadístico usar, ¿ok? Pero lo bueno es que este teorema nos va a decir que no importa cuál sea la distribución de la variable en la población, la media muestral va a tener una distribución normal. Profe, Bueno, sí. cuando dice muestra grande, ¿se refiere más de 30, 40? Sí, eso al final depende un poco acá qué es muestra grande, depende de cuál sea la varianza, pero el límite que convencionalmente ponemos es 30. Muchas veces porque las tablas de la test student, por ejemplo, llega hasta 29. Pero sí, ya en 30, vieron que yo les mostré, por ejemplo, que la T era muy parecida a la normal en 30, esos valores en general son los límites. Ustedes tomen n mayor que 30, muestra grande. ¿Sí? Pueden aplicar el teorema central del límite. Entonces, bueno, formalmente este teorema no hace referencia a la media muestral, sino a la versión estandarizada, pero no importa, porque la media muestral es una transformación lineal de la versión estandarizada. No va a haber problema. Bien. Miren, antes de decirles más formalidades sobre este teorema, vamos a ir acá. Este link, si quieren, no hace falta que vayan. Y se los voy a mostrar. ¿Cómo se los voy a mostrar? Bueno, voy a sacar muestras. Mostrar con muestras. Voy a sacar muestras de una población, ¿sí? Y voy a ver cómo se distribuye la media muestral, ¿ok? Entonces, en el primer cuadrante, ¿ven bien mi pantalla ahora? Deberían estar viendo. Estamos viendo ¿no? la filmina, profe. Ah, bien, listo. Menos mal que le pregunté. Ahora sí. Ahí deberían estar viendo mi Chrome. Ahora sí. Perfecto.
Bueno, fui a ese link que están en las filminas. Y lo que van a tener acá es, en el primer grafiquito, acá arriba, tienen una variable que se distribuye normal. ¿Ok? Bueno, voy a cambiar esta variable. En vez de que se distribuya normal, voy a hacer cualquier cosa. Tengo esta nueva distribución, que se llama la distribución Inés. Bien, entonces, no sé, esto me está diciendo que es mucho más probable obtener valores entre 25 que obtener valores entre 15. Esto está yendo de 0 a 32. Bueno, cualquier distribución, ¿sí? No sé, lo que quieran. Yo no conozco la distribución de la variable en la población, o sé que es esta cosa. ¿Bien? Entonces enfoquémonos en qué es esto, esta distribución extraña. Así se distribuye la variable en la población. Lo repito 1000 veces, pero es para que sepan que la variable en la población se distribuye así. Ustedes, ¿qué esperan de la forma de la distribución de la media muestral? ¿Qué esperarían de esto? En base a lo que les acabo de decir, tiene que esperar que sea normal, porque les acabo de decir que hay un teorema que dice que es normal. Pero es re loco, ¿no? No es de esperar que sea normal. Es normal. Está buenísimo. Miren, hagamos una prueba, ¿sí? Yo acabo de dibujar esta distribución exacta. Voy a tomar una muestra. Profe, perdón, usted está diciendo que a pesar de que claramente no se vea, pues no tiene ni loco la forma de normal, digamos, justamente por este teorema, a nivel números se va a aproximar. Ah, bueno, no, es la variable en la población. Acá te imaginas que tenemos la variable X y tiene esta distribución horrible, ¿no? Claro, a lo que voy es no veo nada No es semejante. la normal, porque todavía no te la mostré. Pero porque no te la mostré. Ahora lo que yo te digo es, si yo tomo medias, si yo saco muestras, esperen, voy a hacerlo de nuevo. ¿Cómo voy a pligar acá? Pligar, ahí está. Si yo tomo muestras de esta distribución y computo las medias, y lo hago infinitas veces, esa nueva variable aleatoria, que es la media muestral, va a tener una distribución normal. Y al final a nosotros nos interesa la media muestral para poder aproximar a la media población. ¿No? Entonces, vamos como paso por paso. Tengo esta variable X que se distribuye horriblemente y voy a tomar una muestra de 5 observaciones. O sea, aleatoriamente voy a elegir a 5, imaginen que son individuos esto, voy a elegir 5 individuos y que acá tengo graficada el ingreso. Y les voy a preguntar, ¿cuánto ganas vos? ¿Cuánto ganas vos? ¿Cuánto ganas? Así, a los 5. Después, saco el promedio. Entonces hago eso. Tomo 5 observaciones y computo el promedio. El promedio es eso que fue ahí abajo, el azul. ¿Bien? Bueno, me cayeron esta. La verdad que es bastante lógico, ¿no? Porque me cayeron valores que tienen más probabilidad de salir que los que menos tienen probabilidad de salir. ¿Voy muy lento o les interesa que haga esto así como a uno por uno para que se entienda? Está bueno, está bueno. Bien. Entonces, bueno, y así vamos a hacerlo 100.000 veces, así que nos vemos hasta el 2028, seguimos acá. No, bueno, lo hacemos otra vez y tomamos otra muestra. Y otra vez tomamos otra muestra. Y bueno, ven que acá yo estoy formando la distribución, en lo azul, estoy formando la distribución de la media muestral. Ahí me acaba de tocar, ¿no? 2 veces el mismo valor acá. ¿Bien? Y así uno lo va a hacer infinitas veces, teóricamente, a esto. En el mundo real, uno va a tener uno de estos cuadraditos azules. Pero está bueno que teóricamente nosotros sepamos, y en vez de sacar una más, como saco acá, voy a sacar 10.000
muestras, y en cada una, ¿sí? Bello. ¿No? Bueno, váyanle a contar a todos sus amigos en Instagram. El espíritu nerd. El nerd que tenía. Le salió el espíritu nerd, buenísimo. Sí, sí, sí. Realmente es lindo, es como que ahí está. Está, es re loco. Entonces, independientemente de cuál sea la distribución, cuando yo haga esto, y acá se la estoy haciendo a 5, ¿sí? Yo hago esto infinitas veces, vean que se va aproximando, ¿no? Cada vez más a la normal. Y bueno, y me estoy cansando, pero se ve que se va haciendo como una normal. Bueno, en vez de sacar de a 5, voy a sacar 10.000. Voy a sacar 100.000. Y ya es re normal. De hecho, acá abajo la voy a hacer fitear con la normal. Y demuestra igual a 5. Ay, 1000. Ay, ahí está. Entonces, es súper normal. ¿Bien? ¿Qué aprendimos acá? Que si uno tiene una distribución, independientemente de qué forma tenga, y saca medias muestrales infinitas veces, esta media muestral tiene una distribución normal. Y ya está. Entonces ya nosotros no tenemos que sacar infinitas veces muestras. Lo único que tenemos que saber es que teóricamente la distribución es normal. ¿Ok? Acá hicimos una simulación. Listo. Entonces ya, ahora que... Esto lo hacemos con cualquiera. No sé, por ejemplo, acá podemos hacer un uniforme. Y es normal. Independientemente de cuál sea la distribución, va a ser normal la distribución. ¿Bien? Bueno. Ok. ¿Para qué nos sirve esto? ¿No? Ahora vamos a saber cómo se distribuye la media muestral de cualquier variable en el mundo mundial. Cuando nuestro n sea grande, y lo bueno es que nosotros tenemos n grande en general, así que la media muestral siempre va a tener una distribución normal. Listo. Bien. Entonces, formalmente, este teorema, como lo formalizamos. Bueno, sean I1, I2, IN, variables aleatorias independientes, ¿no? En nuestro caso teníamos las observaciones de cada muestra, ¿no? Nuestros X1, X2, cada uno de los individuos. Entonces, estas observaciones son independientes. Lo mismo. Entonces, sean I1, I2, IN, variables aleatorias independientes, distribuidas idénticamente, o sea, todos provienen de la misma distribución acá, que no era una cosa horrible, pero todos vienen de ahí, con esperanza igual a mu y varianza finita, sigma cuadrado. Entonces, lo que nos dice este teorema es que la suma de esas variables, ¿sí?, menos n veces la media poblacional, dividido sigma por raíz de n, que es lo mismo, si yo acá divido por n todo, vean que este se me va con este, acá ¿qué me queda? La media muestral, ¿no? Y acá lo mismo. Si estoy dividiendo arriba, divido abajo para que no me cambie nada, ¿no? Entonces, acá al final me queda esto. Hice una chanchada, pero se entendió, ¿no? ¿Qué me queda eso? ¿Quieren que lo haga de nuevo? ¿No? Dividí por n arriba y abajo. Me queda entonces que este estadístico era el mismo que habíamos estudiado en la primera clase, ¿no? Se distribuye normal 0,1.
independientemente de cuál sea la distribución de la variable. ¿Bien? Entonces, esto acuérdense que es una distribución asintótica, cuando n es muy grande, cuando n tiende a infinito, pero bueno, en general el n no tiene que ser tan grande como para que la aproximación sea bastante buena. ¿Ok? Entonces, la distribución asintótica. Acá lo que discutimos antes, de que es n grande para nosotros, bueno, la convención es que sea 30. Igualmente es un número que no es un número mágico. Muchas veces, a mí me pasa un montón de veces que, bueno, empiezo a sospechar, bueno, n quizás no es tan grande. Siempre igual vamos a trabajar con n grande nosotros. ¿Y de qué depende el n? Bueno, entonces depende de si la variable tiene una distribución que es bastante parecida ya a la normal o es simétrica. Entonces, en esos casos, un n de 30 va a estar bien. Pero si por ahí la población es muy asimétrica, o tiene una forma muy extraña como la que les di, necesitamos un n un poco más grande para que la distribución sea bastante normal. Bueno, entonces yo les prometí que hoy iba a ser una clase más corta, y listo. Yo sé que con lo que vieron hasta hoy pueden hacer el TP que tienen asignado para esta semana, así que el jueves que viene profundizamos ya más en teorema central del límite, que es el segundo TP. O el tercero, el segundo. Pero déjenme terminar de motivarlos también para que vamos a poder usar el teorema central del límite, que no solamente porque la media poblacional, media muestral, digo, se distribuye normal, que está bueno, sino que además nos va a permitir aproximar otras distribuciones, ¿sí? Que por ahí son muy engorrosas de computar numéricamente, y van a ver que esas distribuciones se pueden aproximar mucho a la normal gracias al teorema central del límite. Y los dejo ahí intrigadísimos